es la posesión hereditaria de pleno derecho. No quiere ver la otra. Es decir, la investidura que no es de pleno derecho. Si no es de pleno derecho, ¿a quién hay que ir a solicitarla? El juez. Artículo 2338 y artículo 2339. 2338. En la sucesión de los colaterales, corresponde al juez del juicio sucesorio investir a los herederos de su carácter de tales, previa justificación del fallecimiento del causante y del título hereditario invocado. Si ustedes se dan cuenta, este 2338, al igual que el 2339, que habla de la sucesión testamentaria, son normas recontraprocesales ubicadas ahí. ¿Por qué? Porque no solamente el que no tiene legítima es el que tiene también que pedir la investidura de la calidad de heredero. ¿Quién otro más? El que tiene un qué a su favor. Un testamento. ¿Por qué? ¿Qué es ese auto que dicta el juez? Un auto es el de la declaratoria de herederos. Y el otro auto que suele dictarse, aprobación de los testamentos, del testamento en cuanto a su qué. Sí, en cuanto a su forma, ¿no? Está bien, en cuanto a su validez, en cuanto a su forma, porque la forma en materia testamentaria es de orden público, eso es lo que chequea el juez. Ahora, lo más importante de la presentación del testamento, para que a vos el juez te diga sí, ok, y te invista en tu calidad, en tus derechos sucesorios, esto. Si el testamento es hológrafo, ¿cuál era el testamento hológrafo? Puño, letra, fecha y firmado. Sí. ¿Firmado por quién? ¿Por el vecino o por el causante? ¿Firmado al principio de todo o abajo? Abajo. ¿Fechado? ¿Arriba o abajo? ¿O en cualquier lado? En cualquier lado. Bien. Si el testamento es hológrafo, debe ser presentado judicialmente para que se proceda, previa apertura, si estuviese cerrado, a dejar constancia del estado del documento y a la comprobación de la autenticidad de la escritura y la firma del testador. Hasta acá lo mismo. Mediante pericia caligráfica. Esto es nuevito. Ahora se requiere pericia caligráfica. ¿Cuál es el problema de requerir pericia caligráfica? No, sí, pero el costo, se le sube un nuevo costo al proceso porque hay que salir a pagarle a quién. Y el honorario del perito calígrafo forma parte de qué. Bien, es un acreedor de la sucesión que se cobra cuando veamos las cuentas casi antes que todo. Así que ojo con esto. ¿Qué hay que subrayar entonces el 2339? Pericia caligráfica. Bien. 2340. Sucesión intestada. Si no hay testamento o este no dispone la totalidad de los bienes, el interesado debe expresar si el derecho que pretende es exclusivo o si concurre con otros herederos. Justificado el fallecimiento, se notifica a los herederos denunciados en el expediente y se dispone la citación de herederos, acreedores y de todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante. Por edicto, publicado por ¿cuántos días? Por un día. Porque en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ¿cuántos días eran? Bien. Por un día. En el diario de publicaciones oficiales, para que lo acrediten dentro de los 30 días. ¿Qué también está faltando acá? Bien, excelente. Bueno, ¿ven la importancia? Ahora, al tener normas procesales en el código de fondo, les derriba esto de los 3 días, del diario de mayor publicación de la zona, se los derriba. Ahora, ¿cuántos días es? Es muy poquito uno, ¿no? Ya 3 me parecía medio poco, pero 1, bueno. Y en el domicilio, tratar desayunando y chusmeando el boletín oficial. Hasta acá estamos. Miren, todo lo que hablamos ahora es el punto número 1 del objeto del proceso sucesorio.
sucesorio, que es que identificar a los sucesores. Seguimos. ¿Con qué sigue el Código Civil y Comercial? Inventario y avalúo. Bien. Que acá lo interesante es el artículo 2341, en el segundo párrafo, que era, esto ya lo vimos, el inventario debe ser realizado en un plazo de 3 meses desde que los acreedores o legatarios hayan sido intimados judicialmente a los herederos de su realización. Esto ya lo venimos viendo. 2342. Por la voluntad unánime de los copropietarios de la masa en divisa, el inventario puede ser sustituido por la denuncia de los bienes, excepto que el inventario haya sido pedido por acreedores o lo imponga otra disposición de la ley. Es decir, todos nos podemos poner de acuerdo para suplir el inventario y solamente hacer que, y sí, acá bien, o sea, lo denuncio únicamente, ¿sí o no? ¿Qué es siempre lo aconsejable? El inventario siempre es aconsejable, porque aparte acuérdense que el inventario roza la línea con la responsabilidad ultra vires, la obligación. El avalúo también, ¿no? Que está en el artículo 2343. ¿Qué es el avalúo? Tasar, bien, perfecto. Lo más interesante del 2343 es su última oración. El valor de los bienes se debe fijar a la época más próxima posible al acto de ¿qué? De partición. ¿Y por qué es esta solución? Porque vivimos en un país ¿cómo? Con que se va por la nube. Estable. Claro. Con inflación, razón por la cual el avalúo debe ser a la fecha más próxima a la partición. Ojo con el avalúo. El avalúo tiene ahora una importancia muy importante para un instituto que ha revivido. Estas son de las pocas cosas que el Código Civil y Comercial ha revivido de Vélez. Digo revivió ¿por qué? Porque las había suprimido la 17711 y ahora lo que hace el Código Civil es rescata muertos, ¿no? Querido, en sucesiones rescatamos cosas que habían muerto. Pero ahora, cuando veamos licitación en materia de partición, el avalúo juega un importante papel ahí, ¿sí? Entonces retengan esto del avalúo, que tiene que ser a la fecha más próxima a la partición, lo cual es reconocer la inflación en la que vivimos indirectamente. Pero bueno, terminamos con esto. Inventario y avalúo formaba parte del segundo ítem del 2335, que es determinar el contenido de la herencia. ¿Ven la importancia del 2335? Porque es como una receta de cocina el 2335. Te dice, el proceso sucesorio tiene por objeto identificar a los sucesores, determinar el contenido de la herencia, cobrar los créditos, pagar las deudas y legados y cargas, rendir cuentas y entregar los bienes. Todo eso de forma sintética se desarrolla en cada uno de los capítulos. ¿Ven entonces cómo hay que estudiar el proceso sucesorio? Con el 2335 de machete, porque es la guía, es la guía. Ahora, ¿qué punto sigue? La famosa, ahora sí, administración judicial de la sucesión. Ya vimos la extrajudicial, ahora pasamos a la judicial. Ahora, cualquier persona humana o jurídica cuyo estatuto esté aprobado para realizar administraciones judiciales de la sucesión puede llevar a cabo esta tarea. Sí. Bien. Ahora, el 2346 habla de la designación del administrador. ¿Cuál es la regla? Que se le va a dar autonomía a los coherederos para que entre ellos elijan ¿qué? Administrador. Si no se ponen de acuerdo, es el que el juez considere más apto de todos, ¿no? Y que en lo preferible tiene que recaer en el cónyuge. Y nada opta a que sea un extraño. ¿Se entiende esto? Estas son las normas muy sintéticas. Ahora, el 2348 habla de pluralidad de administradores. Claro, porque puede haber administrador judicial, pero también un administrador impuesto por el testador. ¿Cómo se llama ese administrador? El albacea, el ejecutor testamentario. Tiene así como nombre medio de ultratumba, el ejecutor testamentario, pero bueno, sí, así es. El 2348, cuando habla de pluralidad de administradores, dice lo siguiente. En caso de pluralidad de administradores, el cargo es ejercido por cada uno de los nombrados en el orden que están designados, excepto que la designación se haya dispuesto que deben actuar como
conjuntamente. Yo no recomendaría esto, ¿no? Porque sería quizás medio... Miren, si los administradores no se ponen de acuerdo entre sí, es un problema. Pero bueno. Remuneración y gastos está después, esto lo pueden leer. En caso que haya problemas con la retribución, ¿quién es el que se la fija? El juez. ¿Y ese honorario forma parte de qué? Carga de la sucesión, claro, exactamente. A mí me interesaría mucho el artículo 2350. Por lo siguiente. El artículo 2350 dispone que el administrador no está obligado a garantizar el cumplimiento de sus obligaciones. Sí. Ustedes pidan que se lo garanticen. Excepto que el testador o la mayoría de los copropietarios de la masa de divisa lo exija, o que lo ordene el juez a pedido de interesado que demuestre la necesidad de su medida. Tiene un trabajo remunerado y no tiene. Y claro, está medio raro eso, ¿no? Que no dé garantía y encima que tiene un cargo remunerado. Yo aconsejaría a pedir garantía, porque la regla es que no la tienen. Entonces, bueno, ese es un consejo. Funciones del administrador. Ojo con esto. A ver, ¿cómo se los digo? ¿Se acuerdan que en Vélez existía algo que se llamaba división de pleno derecho de créditos? La famosa división de pleno derecho de los créditos. ¿Se acuerdan de esto? Bueno, la división de pleno derecho de los créditos era lo siguiente, a modo ilustrativo. Yo tenía un crédito para con ella de 100 pesos. Yo me muero, tengo 2 herederos, desde el momento de la muerte, ¿cómo se divide ese crédito? Divisible. 50 pesos para cada uno. Eso es la división de pleno derecho de los créditos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que vos ibas y le pedías 50 pesos a ella. Genial. Ahora, en la partición, ella se adjudicaba la totalidad del crédito. Una incoherencia. ¿Por qué? Porque vos te estás adjudicando la totalidad del crédito y vos ya cobraste una parte. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces era, o mantenías la división de pleno derecho de los créditos, o mantenías la adjudicación en la partición. No era muy prolijo mantener las dos cosas al mismo tiempo. Esta era la división de pleno derecho de los créditos. También, Vélez no decía nada, no decía tanto de las deudas, pero algunas doctrinas decían que también había división de pleno derecho de las deudas, que acontecía lo mismo, pero algo distinto. Si yo era el que debía 100 pesos, yo me muero y vienen ustedes dos que son mis hijas, el acreedor, que era mío, le podía exigir los 100 pesos a cualquiera de ustedes dos. Y después, después de la partición, solamente podía exigirle la deuda en la medida que le haya tocado cada uno en la partición. Era medio borroso el sistema, era medio oscuro, porque esto que yo les estoy contando es como una hipersíntesis de que los libros de sucesiones llevaba mínimo 150 hojas. O sea, era bastante... Bueno, ¿qué hace el Código Civil y Comercial? Elimina la división de pleno derecho de créditos y deudas. Ya no corre más eso. ¿Quién es el que tiene ahora la facultad de percibir los créditos y de pagar las deudas? El administrador. Razón por la cual lo que hace es enaltecer una de las funciones del administrador judicial. Y esto está bien clarito en el artículo 2354, que dice lo siguiente. Previa autorización judicial o de los copartícipes, si son plenamente capaces y están presentes, el administrador debe cobrar los créditos del causante. Interesante. Las funciones del administrador judicial se determinan según una pauta que está contenida en el artículo 2353, uno para arriba, en el primer párrafo. ¿Qué dice este primer párrafo? Lo siguiente. El administrador debe realizar los actos conservatorios de los bienes y continuar el giro normal de los negocios del causante. Otra vez, un concepto jurídico indeterminado, porque le va a depender del caso concreto, que es ¿qué? El giro normal de los negocios. Con una palabra distinta, lo equivalente al administrador extrajudicial,
¿Se acuerdan que también dependía en cierta medida de la normalidad de la explotación? ¿Se entiende esto? Ahora, ¿por qué no le pusieron todo palabras iguales? No sé, pero están las palabras ahí distintas. Pero es lo mismo. El administrador, mientras realice todo lo que entra dentro del giro normal de los negocios y dentro de la normalidad de las explotaciones, lo puede hacer. No va a poder hacer es salirse de ese giro normal, que va a depender del caso concreto. ¿Me siguen con esto, no? Bien. Bueno, una vez que tenemos esto, deberíamos combinarlo con otro artículo, que es el artículo 843. Vamos a obligaciones. Miren, vamos, estamos paseando por todo el código, qué lindo. 843. Miren, vamos al 843, vamos que llegamos. 843. ¿Cómo se titula el 843? Muerte de un deudor. ¿Y dentro de qué parágrafo? ¿Cómo se llama? Solidaridad pasiva. Es decir, un supuesto. ¿Se acuerdan de las obligaciones de pluralidad de sujetos? ¿Cómo podrían ser las obligaciones con pluralidad de sujetos? Simplemente mancomunadas y ¿qué? ¿Se acuerdan la diferencia de uno o lo vemos rápido? ¿Se acuerdan? Más o menos, ¿no? Miren. Miren. Vamos a buscar. A veces está bueno refrescar estas cosas. ¿Se acuerdan que las obligaciones tienen un elemento que son los sujetos, sí o no? Bien. El sujeto en las obligaciones se llama acreedor y deudor. Esto parece jardín de infantes, pero miren que tiene determinadas cosas que son interesantes. Lo siguiente, en la relación obligacional, el acreedor es el sujeto activo de la relación obligacional, mientras que el deudor es el sujeto pasivo. ¿Por qué? Por lo siguiente. Es sujeto activo del acreedor porque el ordenamiento jurídico le inviste en su cabeza facultades tendientes al cumplimiento, exigir el cumplimiento ¿de qué? De la prestación. ¿Se acuerdan qué era la prestación? Ahí está, excelente. Era el objeto de la obligación. ¿Y qué era la prestación? La conducta debida ¿por quién? Por el deudor, para satisfacer el interés lícito ¿de quién? Del acreedor. Qué lindo esto. Porque ¿cuántas conductas puede ver el deudor? 3. ¿Cuáles? Dar, hacer y no hacer. Bárbaro. ¿Tenía que ser patrimonial? ¿Sí o sí la prestación? Sí. Lo que podía no ser patrimonial era el interés que tenía el acreedor. La prestación tiene siempre que valer dinero. Es decir, tiene que tener un contenido patrimonial. Lo que puede eventualmente ser extrapatrimonial es el interés que tenga ¿quién? El acreedor. Por ejemplo, ¿se acuerdan de... me encanta traer esta gente. ¿Se acuerdan de Rudolf von Jhering? Sí, ¿se acuerdan de Savigny y Jhering? Allá del colegio. Que Savigny y Jhering equivalen en filosofía casi como hablar de Platón y Aristóteles. Tiene ese... salvando las diferencias, obviamente. Bueno, Jhering tenía un libro hermoso. A mí me gusta recomendar libros jurídicos. Increíble esto. Pero para mí nadie no puede no leer las obras de Jhering. Jhering tiene escrito un par de libros que son importantes, son divertidísimos. Esto para leer de la playa, miren. Si ustedes quieren leer algo, en vez de hacer la claringrilla, en vez de jugar al sudoku, esas cosas, los abuelos no creo que juguemos sudoku, porque no sabemos números de por sí. Salvo para calcular los qué. Los horarios, eso sí sabemos. No, bueno, hay un libro de Jhering que de corazón creo que lo más importante de todo lo que le dije hasta ahora es esta recomendación que le voy a hacer ahora. Jhering tiene escrito un libro que se llama Jurisprudencia en broma y en serio. Fue el primer persona que escribió una novela jurídica con ironía tendiente a pegarle a todos los institutos jurídicos del momento y pegarle a su ¿quién? Su némesis, su archi... ¿Quién era? Savigny, ¿se acuerdan? Bueno,
Puede ser bromas y veras en la jurisprudencia o jurisprudencia en broma y en serio. Che, edita esto, ¿no? Que me fui del contexto de las sucesiones. Después lo arreglamos. Sí, y traté de ponerme otra cara y un cuerpo más esbelto. Pero bueno, esto está, búsquenlo, es un libro precioso. Nadie puede haber seguido esto sin antes haber pasado por ese libro que es precioso. Y otro libro que tiene es La lucha por el derecho, El fin en el derecho, y un libro se llama Estudios jurídicos, donde aparece el ejemplo que voy a traer a colación sobre el interés del acreedor que puede ser extrapatrimonial. Si yo contrato una casa en donde yo la estoy pagando muchísimo por el solo hecho de que ella tiene un patio con hermosas y bellas flores, que esas bellas y hermosas flores me recrean a mí, por eso es que yo estoy pagando el precio que vale, pero otro quizás dice, mira, prefiero pagar 200 mangos y irme a un lugar que mi balcón tenga. ¿Se entiende esto? Cómo la prestación siempre tiene que ser patrimonial y el interés puede o no ser patrimonial. Está lindo. La frase de Yeri, el interés es la prestación. Sí, y tiene muchas, ¿no? Por ejemplo, su definición de derecho subjetivo, ¿no? El interés jurídicamente, ¿qué? Tutelado o protegido, dependiendo de la traducción. Es cierto. Igual yo, en materia de naturaleza jurídica, yo doy obligaciones también en la UBA. Y sí, soy como el hombre, soy como mascherano jurídico, básicamente. Pero sí, no necesitan que de algo me mandan a mí. Una cosa tremenda. Pero, lo único que no doy porque no me gusta es familia. Me parece una cosa fea, sin nada. No me gusta ese sentimentalismo en el derecho, ¿no? Salvo el régimen patrimonial del matrimonio. Claro. Ahora, todo esto venía a colación por lo siguiente. Si el acreedor es el sujeto activo de la relación obligacional, es porque el ordenamiento jurídico inviste de facultades para exigir el cumplimiento de la prestación. ¿Esto a qué se relaciona? ¿Se acuerdan con algo que se llamaba efectos de las obligaciones con relación al acreedor? Que eran tremendos, porque eran tres. Era ejecución forzada, ejecución por otro, o qué, obtener las indemnizaciones. Todo lo que uno hace en la práctica que se resume a las facultades del acreedor, en los efectos de las obligaciones con relación al acreedor. Ahora, por eso es que es sujeto activo. Y el deudor es sujeto pasivo, ¿por qué? Porque es el que soporta todas esas facultades, todas esas potestades. Y siempre digo lo mismo, ¿no? Estas categorías se invierten en un momento determinado. Hay premios, te juro que les regalo algo, un chocolate. Hay un caso, hay una bolilla dentro de obligaciones en donde el deudor deja de ser sujeto pasivo, pasa a ser sujeto activo, y el acreedor, sujeto activo, pasa a ser sujeto pasivo. Cuando se habla de qué? Pago. Ahí está, ¿qué fue? Escuché una... Ahí está, muy bien. Pago, ¿por qué? No, bueno, si tuviéramos los 8 escalones, ya tuviste uno. Y los 8 o en uno, mirá, este es más fácil el premio. ¿Por qué? Porque el deudor tiene ius solvendi, derecho de pagar, y él es el que realiza la actividad de pago. Por eso es que en materia de pago es el sujeto activo, y el acreedor es el sujeto pasivo porque debe de recibirlo. Obviamente, el acreedor no es que se queda de brazos cruzados, porque el acreedor siempre tiene que, por principio de buena fe, cooperar al cumplimiento de la prestación, socaer en qué? Mora del acreedor. Bien, mora del acreedor. O sea, es algo que no se estudia, la mora del acreedor, pero que es importantísimo. Todo esto venía a cuenta de qué? Porque parece que me voy, pero no me voy nada. Miren, estos pueden ser sujetos plurales. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo yo o tener o muchos acreedores, tac, 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 y un solo deudor, o puedo tener que un solo acreedor y varios qué. Bien. Acá estás en los supuestos de pluralidad de sujetos. Ahora, la obligación puede ser o simplemente mancomunada o puede ser solidaria. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Supónganse, vamos a tomar el ejemplo este de acá, el de abajo. Acreedor presta 100 pesos, ¿sí? O presta, mejor dicho, presta 150, vamos a hacerlo más fácil. Presta 150 pesos a sus 3 deudores, ¿sí o no? Vamos a hacerlo bien sencillo. En una obligación simplemente mancomunada se reparten las ¿qué?
Se remata. Y vamos a suponer que sean de 50 pesos. Para hacerlo más fácil. Bien. Ahora, ¿qué pasa? El acreedor únicamente le puede exigir ¿qué? 50 pesos no la totalidad de la prestación. Lo mismo con y lo mismo con el de abajo. ¿Sí o no? Bien. Si la obligación fuera solidaria, los vínculos, por eso es que el dibujito es así, los vínculos se encuentran ligados, coligados. ¿Qué quiere decir eso? Que el acreedor puede reclamar de qué? 150 a cualquiera de ellos. Ahora, si este es el que paga los 150 pesos, este se va y este tiene acción de repetición en la relación interna. ¿Me siguen con esto, no? Bien, bárbaro. La solidaridad, acuérdense de algo. La fuente de la solidaridad pueden ser dos. Esto siempre es muy importante. O la solidaridad proviene de la ley, o la solidaridad proviene de la convención de las partes. Jamás se presume la solidaridad, porque es un beneficio ¿para quién? Para el acreedor. Bien. Ahora, todo esto venía a colación, a su vez, del artículo 843. Porque dice, si muere uno de los deudores solidarios y deja varios herederos, la deuda ingresa a la masa indivisa y cualquiera de los acreedores puede oponerse a que los bienes se entreguen a los herederos o legatarios sin haber previamente ¿qué? Sido pagados. Después de la partición, cada heredero está obligado a pagar según ¿qué? Según la cuota. Tremendo esto. ¿Qué es lo peor que le podría pasar a un acreedor o un deudor solidario? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un deudor solidario? Que la partición, justamente. Porque ahí es donde pierde la solidaridad y va a tener que reclamar según la cuota de cada uno de los coherederos, del ex deudor solidario. ¿Me siguen con esto? A tener en cuenta. Volvemos a sucesiones. Volvemos. A ver, volveremos. A ver. Terminamos con esto y hacemos el veré. Miren. Pago de deudas y legados. Pago de deudas y legados. Acá aparece algo que es importantísimo, pero que es una de las cosas que también, si están tomando apuntes o si tienen el código a mano, subrayenlo. Los acreedores hereditarios que no son titulares de garantías reales deben presentarse a la sucesión y denunciar sus créditos a fin de ser pagados. Los créditos cuyos montos no se encuentran definitivamente fijados se denuncian a título provisorio sobre la base de una estimación. A ver, acá en la sucesión cobra importancia, al igual que en las quiebras, si sos acreedor como privilegiado o acreedor quirografario. Acuérdense de algo, las garantías reales, acá el término garantías reales está utilizado, me parece, en sentido de derecho real en función de garantía. Nosotros que somos profesores de derechos reales siempre decimos lo siguiente: no hay que confundir garantía real con derecho real en función de garantía. La garantía real es un género del cual el derecho real en función de garantía, como la hipoteca, la previa y la anticresis, son especies. Pero el fideicomiso de garantía es una garantía real que no es un derecho real de garantía. ¿Se entiende esto, no? Bien. Pero creo que la palabra acá, garantías reales, está tomada en sentido de derechos reales en función de garantía. ¿Por qué? Porque la hipoteca, la prenda y la anticresis, que son derechos reales de garantía, otorgan ¿qué? Privilegio al cobro. La anticresis también ahora. Esto no estaba en Vélez. Acá, comentario para los profesores de derechos reales. Ahora la anticresis también hay privilegio al cobro. Ahora, vos sos acreedor quirografario, concurrís a la sucesión y caes en el 2357, que es un artículo importantísimo. ¿Cómo se llama el 2357? ¿Qué epígrafe lleva? Declaración de legítimo abono.
Los herederos pueden reconocer a los acreedores del causante que soliciten la declaración de legítimo abono de sus créditos. Emitida tal declaración por el juez, el acreedor reconocido debe ser pagado según el orden establecido por el artículo siguiente. A falta de reconocimiento expreso y unánime de los herederos, el acreedor está facultado para deducir las acciones que corresponden. Tremendo. ¿A qué se parece esto? ¿A qué se parece? Ahí está, la verificación de créditos. Bien, mira. Se me acerca un acreedor del causante. Para que el juez pueda emitir la declaración de legítimo abono, se tienen que dar dos requisitos conjuntamente. ¿Cuáles? Reconocimiento expreso y unánime de quiénes? De los herederos. Una vez que este acreedor obtiene el reconocimiento expreso y unánime de los herederos, ¿por qué el reconocimiento? Están que diciendo tu crédito es legítimo, es verdad, vos eras acreedor de papá. ¿Se entiende esto, no? Bien. Ahora, si o no hay unanimidad o no hay reconocimiento expreso, ¿qué pasa? ¿Se queda en banda este acreedor? ¿Qué puede hacer? Bien. Sí, lo mismo que la verificación de créditos cuando te dice, no, mira, de dudosa procedencia, tenés acciones tendientes a mostrar la legitimidad de tu crédito. Es decir, están salvaguardados los derechos del acreedor no reconocido en este caso. Ahora, el 2358 subráyelo por lo siguiente. El 2358 es importantísimo para cuando veamos acción de reducción. Que la acción de reducción la vamos a ver 9 menos 5 más o menos si seguimos a esta altura. No vamos a quedar hasta 10 de la noche hablando de sucesiones. No, de acción de reducción 8 menos 5, cosa que digo 5 minutos, tiro la bomba y me voy y empiezan todos los líos después de que yo me vaya. No. Ojo, que este artículo 2358 es importantísimo para la acción de reducción. Sin embargo, el 2358 habla de procedimiento de pago. Y una vez pagados los acreedores, los legados se cumplen dentro de la porción disponible en el siguiente orden. Y este es el orden que le va a interesar a la acción de reducción. A. Los que tienen preferencia otorgada por el testamento. B. Los de cosas determinadas y ciertas. Y C. Los demás legados. Y C. Varios concurren a prorrata. Esto está claro. Este es el orden de pago. Y seguimos. 2360. ¿Cómo se llama el 2360? Masa indivisa, ¿cómo? Tremendo. En caso de esto, cuando yo me acuerdo que la primera vez que leí este artículo era a las 3:30 de la mañana de un jueves, y yo ahí me desmayé. Porque leí, en caso de desequilibrio patrimonial o insuficiencia del activo hereditario, los copropietarios, dice copropietarios, qué horrible, no es copropietario, son los coherederos, pero bueno, los copropietarios de la masa pueden peticionar la apertura del ¿qué? Del concurso preventivo, ¿o de qué? Terrible. La declaración de quiebra de la masa indivisa. Tremendo esto, por lo siguiente. Esto, uno siempre que explica en sucesiones, la comunidad hereditaria o la masa indivisa no es una persona como jurídica. Interesante, porque si puede estar en concurso preventivo o puede declararse la quiebra, no es en el fondo asignarle ¿qué? Una determinada o un prototipo de personería jurídica. Tremendo. Bueno, con esta cosa tremenda que yo veo varios rubros que se hacen solos de pedir la quiebra de la sucesión. Hacemos el break y volvemos, pero con los botines de punta, volvemos con todo. ¿Sí? Bueno, ¿les va gustando? Bien, así los quiero. Tanto el derecho real de condominio como la comunidad hereditaria. Por eso es que hay pocas normas sobre la partición reguladas en el derecho real de condominio. ¿Por qué? Porque hay una remisión de las normas en materia de sucesiones. Ergo, cuando ustedes estudian el derecho real de condominio,
lo van estudiando, aparece la partición, pero legislada en poquitos artículos. ¿Por qué? Porque derivan esos poquitos artículos a lo dispuesto para la división de las herencias. Es decir, ¿dónde está regulado en sustancia en la partición como modo de extinción? Acá, en sucesiones. Ahora, lo que hay que hacer es que no todo lo que se encuentra en partición, en sucesiones, es compatible con el derecho real del condominio. Ahí tienen una tarea para ver qué institutos de la partición pueden ser aplicables al condominio y cuáles no. Hasta acá está clarito, ¿no? Sí, revisión de las normas de partición del condominio a la comunidad hereditaria como paso número 1, y como paso número 2 lo que hay que hacer es compatibilizar las normas de partición incluidas en la comunidad hereditaria con el derecho real del condominio, porque no todas las normas van a ser de aplicación. Ahora, la partición comienza en el artículo 2363. La indivisión hereditaria solo cesa con la partición. Esto es muy importante, acuérdense, es el modo de extinción normal de todos los estados de comunidad. Ahora, el artículo 2364 nos trae a colación los legitimados para articular la partición. Dentro de estos legitimados se encuentran obviamente los copropietarios de la masa indivisa, así los coherederos, pero también los cesionarios. Los cesionarios, en el marco de la cesión de derechos hereditarios, también pueden articular la acción de partición. También pueden hacerlo por vía de subrogación los acreedores y los beneficiarios delegados, cargos que pesen sobre un heredero. Acá hay algo, ¿no?, para ver, una observación, que es lo siguiente. Claro, los acreedores de los herederos, mediante la acción de subrogación, ¿se acuerdan lo que era la acción de subrogación, no? Bien, la acción articulada por el acreedor de quien es mi deudor, que a su vez es acreedor de otro deudor, ¿no? Que no está articulando sus acciones judiciales y que yo me ubico en cabeza de él, ¿para qué? Para articular esas acciones judiciales, para que él incremente su patrimonio y así yo poder cobrarle. ¿Se acuerdan de esto? Ahora, los acreedores de los herederos pueden articular la acción de partición mediante la acción subrogatoria. El tema es que aparecen también los beneficiarios delegados. ¿Por qué el legatario va a articular la acción de partición? No tiene sentido. Si los legatarios se pueden cobrar con anterioridad sus legados. Entonces ahí hay una incongruencia que no se entiende por qué, pero que está puesta. Ahora, obviamente el 2365 trae a colación una norma que es lógica. La partición puede ser solicitada en todo tiempo después de aprobado ¿qué? El inventario y el avalúo. Porque el inventario y el avalúo son herramientas tendientes a determinar la composición de la herencia. Una vez que yo sé de qué está compuesta la herencia, es que yo recién voy a terminar con la partición con el estado de comunidad. ¿Por qué? Porque una vez que sé de qué está compuesta la herencia, es que yo puedo repartir los bienes. Es una cuestión lógica. ¿Se entiende esto? Bien. Ahora, el artículo 2368, recuádrenlo porque es bien interesante. El artículo 2368 habla de prescripción. La acción de partición de herencia es imprescriptible. ¿Se acuerdan que esto lo vimos cuando yo les anoté acá? Que la partición tiene dos características. Es irrenunciable, es imprescriptible. Es irrenunciable por plazo indeterminado. Porque acuérdense que hay indivisión forzosa temporaria, que eso es una forma de renunciar por plazo determinado a ejercer la partición. ¿Ven cómo todo está relacionado con todo? Ahora, la acción de partición de herencia es imprescriptible mientras continúe la indivisión. Pero hay prescripción adquisitiva larga de los bienes individuales si la indivisión ha cesado de hecho porque alguno de los copartícipes ha intervertido en su título, poseyéndolo como único propietario durante el lapso que establece la ley. Interesantísimo, porque de esto hablamos muchísimo el día de hoy.
que la acción de partición es imprescriptible, que la acción de petición de herencia era imprescriptible, pero todo es sin perjuicio de que se opere la prescripción adquisitiva sobre bienes determinados. Qué lindo esto, ¿no? Ojo con esto. Un coheredero puede prescribir de forma larga frente a otro coheredero. ¿De qué forma? Intervirtiendo el título. Acá la intervención del título no es porque yo paso de ser tenedor a poseedor, como sería un supuesto normal, sino que yo dejo mi coposesión para tener una posesión exclusiva sobre este bien determinado. ¿Se entiende? Yo no estoy reconociendo la propiedad en cabeza del otro heredero. ¿Esto se entiende? Esto es importantísimo. Por eso, Sí, perdón, obvio. es importante que se le intime a pagar esa suma cuando queda uno de los herederos en el inmueble, ¿no? Claro, ¿no? Porque está muy bien pensado, está muy bien, por lo siguiente. Si uno de los coherederos ingresa a uno de los bienes y realiza un uso y goce exclusivo que priva al resto de los coherederos del uso y goce, que ellos también tienen derecho sobre ese bien particular, y le pedís la indemnización y te lo paga, eso hace reconocer la calidad del heredero en el resto y evita que esté prescribiendo. ¿Se entiende esto, no? Ahora, su pregunta es maravillosa por lo siguiente. Acuérdese de algo, que esta facultad de pedir la indemnización por el uso y goce exclusivo de un bien determinado del acervo sucesorio era una norma estatutaria o supletoria. Supletoria. En estatutaria en condominio, pero acá es supletoria. ¿Por qué? Porque es salvo pacto en contrario. ¡Qué peligro si vos... ahí está, qué linda la pregunta. ¿Qué peligro si vos pactás con el resto de los coherederos que no te vamos a pedir indemnización el día de mañana? Porque ahí se te cae una prueba fundamental en el caso de que el que ingresó en el uso y goce exclusivo del bien luego no reconozca tu igual derecho a participar en el uso y goce. ¿Se entiende esto, no? Qué buena pregunta, excelente, me encantó. Hay que pensarlo de esa forma. ¿Por qué está colorada? No se ponga colorada. Sí. También se debiera pactar que eso no importa una renuncia a los derechos hereditarios, digamos. El tema es que la prescripción adquisitiva larga opera justamente por no reconocer los derechos hereditarios del resto. Ojo con eso. A mí me gusta que... Porque yo no entiendo, esto, ahora que me lo pongo a pensar, yo no entiendo por qué hay una discriminación en este sentido entre condominio y comunidad hereditaria. ¿Por qué el uso y goce exclusivo sobre algún bien particular del acervo sucesorio puede ser excluido salvo pacto en contrario a la facultad de indemnización y no en el condominio? Habría que pensarlo. Pregunta para el profesor de Derechos Reales. Está bueno pensar esto, porque parecería bastante aleatorio que sea una norma supletoria en otra. Pregunta de examen para los chicos. La pregunta 1 del tema 1 es esta. Bueno. ¿Se entiende esto hasta acá? Bien. Modos de hacer la partición. Modos de hacer la partición. Vamos rápido con esto. La partición puede ser de distintas formas. La más conocida, clasificación judicial-extrajudicial. ¿De qué va a depender que sea judicial y extrajudicial? Mínimamente. Claro, que haya menores, que seamos todos capaces, que estemos todos de acuerdo en hacer la partición extrajudicial. Bueno, esto se entiende. Pero el 2372 es algo a remarcar. Por lo siguiente, el artículo 2372 habla de la licitación. Esto sería muy interesante a ver si la licitación se aplica al derecho real de condominio, es decir, si los condominios pueden licitar el objeto común. No hay, o sea, habría que pensar esa posibilidad, porque está ubicada en comunidad hereditaria y su redacción parece muy tendiente a que sea solamente en comunidad hereditaria. ¿Qué es esto de la licitación? Que si un bien del acervo sucesorio vale 100.000 pesos, yo pueda levantar la mano y ofrecer ¿cuánto? 150 y quedarme con qué? Quedarme con ese objeto. Ahora, ojo con esto.
Supónganse que la hijuela dice, se expresa que vale 150.000 pesos cada uno, es decir, 150.000 es lo que se va a llevar cada uno. Ahí hay un inmueble que vale 100, y yo digo, por 150 me lo llevo, y todo el mundo da ok. No es que yo me llevo este bien por 150 y todavía me quedan 50.000 para seguir agarrando bienes del acervo sucesorio, no. Porque en el mismo momento que yo estoy licitando y que se me aprueba la licitación, se modifica el avalúo. ¿Se acuerdan que yo les remarqué el avalúo es importante para la licitación? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque en el momento que está licitando se modifica el valor de ese bien. Ergo, si el avalúo me arrojaba 100.000 pesos el inmueble, yo oferto por 150, en una hijuela que cada uno se llevaba 150, yo ya no participo más, me llevo ese bien y se terminó. ¿Por qué? Porque se modificó el precio de ese inmueble, el valor. ¿Me van siguiendo con esto? Importante. Ahora, miren el último párrafo. No puede pedirse la licitación después de pasado 30 días de aprobación de ¿qué? De la tasación. Y es una cuestión lógica, porque si pasan muchos días, ¿qué pasa con el valor? Declina. Bien. Seguimos, porque no tenemos demasiado tiempo. Ya me quedé, qué cosa terrible, porque son 8 horas de sucesiones y me quedo sin tiempo para seguir hablando. Yo le dije que hablaba 16 horas seguidas, era necesario. Pero bueno, la partición, el principio, la partición en especie. ¿Qué quiere decir eso? Que se trata de evitar siempre que se salgan a enajenar los bienes para que con el producido de esos bienes cada uno de los coherederos se lo lleve en la medida de su parte indivisa. Esto estamos, ¿no? Entonces, la regla, el principio es la partición en especie. Obviamente que hay bienes que por su naturaleza indivisible no se puede la partición en especie y en muchos casos hay que salir a enajenarlo. Ahora, hay algo que es divertidísimo, que es el 2377. Miren lo que dice el 2377, primer párrafo, última oración. 2377, primer párrafo, última oración. Debe evitarse el parcelamiento de los inmuebles y la división de las empresas. Tremendo, ¿no? Esto. O sea, me llamó la atención. Debe evitarse el parcelamiento de los inmuebles. Si vos tenés un campo en el acervo sucesorio, está bastante, parecería vedada la posibilidad de subdividirlo. Lo que pasa es que yo no entiendo, porque si la regla es la partición en especie, subdividirlo es partición en especie, cada uno se queda con una fracción del campo. Siempre, ahí hay una mano que dice que no. A ver, dale. La unidad económica. La mínima unidad económica. Hablar de lotes en la provincia de Buenos Aires que acá. Claro. Las extensiones son muy grandes, son Sí. varios hermanos. No llegamos a la unidad económica. Y si Claro. no se puede anexar a otro campo que demuestre la misma afectación, ese es el mayor problema que tenemos acá. Pero mire cómo está redactado. Yo lo entiendo y concuerdo, pero mire cómo está redactado. Debe evitarse el parcelamiento de los inmuebles. Nunca habla de qué. De la unidad económica. Acá que se tendría que haber dicho. Debe evitarse el parcelamiento de los inmuebles cuando ellos no alcancen la mínima unidad económica determinable según las reglas administrativas de cada localidad. No dice eso. Pero me parece que el tema de la unidad Silencio, que acá mi colega de derechos reales, sí. no estaría en el 2375 el tema de la unidad económica. Claro, de hecho, mire qué buena observación porque yo tengo una flecha que va de ahí hasta ahí. El 2375 habla de división antieconómica. El tema es, aunque los bienes sean divisibles, no se los debe dividir si ello hace antieconómico el aprovechamiento de las partes. Esto ya estaba luego de la reforma de la ley 17711, en donde decían, miren, aquí está la función social de la propiedad, una proyección, que es, no se puede la división antieconómica. Para pensar, pero miren, es corta la bocha esta redacción, debe evitar el parcelamiento de los inmuebles. Tremendo. No, a mí no me parece medio raro. Ojo que yo estoy con su postura, No piense que yo le estoy diciendo que no es así. Yo estoy con su postura, pero acá dice Lo que otra pasa es que hay cosa. muchas cuestiones en el medio, porque puede ser que un inmueble se pueda llegar a dividir, yo no vivo de eso, para mí no me resulta antieconómico. Habría que pensarlo en el caso concreto igual. Por eso hay ¿no? muchísimas cuestiones en Sí, el medio, sí, no sí. es tan así como cuando uno lo lee en un primer momento, una primera lectura. Y lo que pasa es que no quiero pecar de positivista, pero cuando hay conflicto judicial, primero se va
pone uno el código así enfrente suyo y empieza a leer letra por letra y hace exégesis de lo que dice el artículo. Ojo que yo obviamente que no avalo esta clase de interpretaciones positivistas, ni mucho menos, sino en un contexto social, económico, pero bueno, tiene razón con lo que estoy diciendo. Para mí esta redacción está mal, pero bueno, no importa. Es extraño la redacción. Es extraña. Y no solamente la redacción, la disposición misma. O sea, ¿por qué el legislador me... O sea, me parece raro, pero bueno. Pero no es que la prohíbe. No, dice debe evitar, pero no dice puede. ¿Qué dice? Debe. Ay, qué miedo que me da. Porque el debe me va de la mano del orden público generalmente. No dice puede. Si dice puede, ya se corre el orden público del medio. Ojo, el Código Civil y Comercial, después yo empecé a estudiarlo desde que esto era anteproyecto. Tiene muchas cosas en donde hay cambios tan sutiles en la palabra debe y puede, que cambiar debe y puede tiene... Hay un abismo de diferencia entre debe y puede. Ojo con los debe y puede. Para mí ahí hay algo que... Pero bueno, no sé. Para pensar. Ahí la doctora que está para pensar, y esto está muy bueno, para pensar. También se puso colorada. Muchachos, dentro de partición salteamos algunas cosas, pues si no nos vamos a quedar hasta el sábado. Y vamos al 2383. Y es bien de derechos reales el 2383. ¿De qué habla el 2383? El derecho real de habitación del cónyuge superfluo. Ex artículo 3573 bis. Qué lindo. Ojo con el derecho real de habitación del cónyuge supérstite porque cambia bastante. El cónyuge supérstite tiene derecho real de habitación vitalicio y gratuito de pleno derecho. De pleno derecho. Bien. Es decir, solamente por la fuerza de la ley. Ahora, la pregunta del millón. ¿Se acuerdan del derecho real de habitación? No. ¿Tiene derecho real de habitación? ¿Dónde estaba? Acá. ¿Lo vieron esto en reales? ¿Lo vieron con Leandro Picado, que es un fenómeno? Un genio. En el artículo 2158 está definido. El derecho real de habitación es morar un inmueble ajeno. Ese es el derecho real de habitación. Ahora, el cónyuge supérstite tiene derecho real de habitación de qué forma, gratuito y qué. ¿Qué quiere decir eso? Hasta que se muera. Bien, de pleno derecho. Es decir, no hay que salir a solicitar nada. Es por fuerza de la ley. Bien. Miren acá. Sobre el inmueble de propiedad del causante. Ya no dice más que tiene que ser el hogar como. Bien. Que constituyó el último. Sí, tienen razón eso. Ahora me confundo con otra cosa que le voy a decir a continuación. Perdón, fue un furcio. Miren esto. Y que a la apertura de la sucesión no se encontraba en condominio con otras personas. Está bien, por lo siguiente. Si se muere uno de los condóminos, no me van a enchufar a un derecho real de habitación, que yo no tengo nada que ver. ¿Se entiende esto, no? Bien. Este derecho no es inoponible a los acreedores del causante. Ahora, hay un tema. El Código Civil y Comercial no solamente instaura el derecho real de habitación del cónyuge supérstite, sino que hace algo terrible. Instaura el derecho real del conviviente supérstite. Más de uno se le bajó la presión cuando dije esto. Artículo 527. Vamos al 527. Pero por un plazo, ¿no? Sí, muy bien. Estuvo estudiando, ¿quién fue? No, ya lo vi. Ah, ya lo vieron. Bueno, lo vemos de vuelta, no está de más. 527. Lo vemos rápido si ya lo vieron entonces. 527. Atribución de la vivienda en caso de muerte de uno de los convivientes. El conviviente supérstite que carece de vivienda propia habitable o de bienes suficientes que aseguren el acceso a esta, puede invocar el derecho real de habitación gratuito por un plazo máximo de 2 años. Bien. Acá, esto por eso me equivoqué con el otro. El otro estamos hablando del último que constituyó el inmueble de la última sede del hogar conyugal, ¿sí o no? Pero acá me habla de otra característica, que es que no tenga vivienda propia habitable o que no tenga medios suficientes el conviviente para ¿qué?
tener una vivienda propia. Ahora, acá te dice no último hogar conyugal, ¿de qué habla? Último hogar familiar. Y que la apertura de la sucesión tampoco estuviera en condominio, misma solución que el otro. Ahora, hay algo que no está, que está acá, que no está en el derecho real de habitación del cónyuge supérstite, que es el último párrafo. Se extingue si el conviviente supérstite constituye una nueva unión convivencial, contrae matrimonio o adquiere una vivienda propia habitable o bienes suficientes para acceder a esta. Está bien que esto sea así. El problema es por qué no está en dónde. Claro, en el derecho real de habitación del cónyuge supérstite, que si contrae nueva nupcia va a seguir teniendo el derecho real de habitación. Se sigue queriendo privilegiar el Claro. matrimonio como algo Sí. quizás superior, ya no, pero bueno. Usted sabrá que es profesora de familia. Sí. Con otro reconocimiento que la unión convivencial. Exacto. Me parece bien la solución en unión convivencial. Lo que no me parece es que se excluya la solución para dónde. Para el derecho real de habitación del cónyuge supérstite, pues es exactamente lo mismo esa solución, pero bueno, no importa. ¿Estamos de acuerdo con esto? Derecho real de habitación tanto del cónyuge supérstite como del conviviente supérstite. Ahora, qué lindo. Adentramos en... Voy a hacer un salteo porque voy después a hacerlo todo junto. Vamos a efectos de la partición. Efectos de la partición. ¿Se acuerdan de los efectos de la partición? Miren, lo dibujamos. Nunca están de más, los efectos de la partición son recontra importantes. Miren. Línea de tiempo. Miren esto, que son los efectos de la partición, que es interesante. Línea de tiempo. Acá, en este momento, en el momento 1, esto es aplicable igual para comunidad hereditaria que para condominio. Vamos a hacerlo con condominio, que parece más sencillo. A, B y C adquieren en condominio esta casita, ¿sí o no? Acá, en este momento, A decide solicitar la partición, es decir, terminar con el condominio, decide terminarlo, bien. Decide terminarlo y hace lo siguiente. Se adjudica el inmueble porque ¿qué hace? Le compra el resto de las partes indivisas al resto de los que de los condóminos. Entonces A se adjudica toda la casa acá. La pregunta del millón. Acá A era condomino, ¿sí o no? ¿Y acá qué es? Propietario, dueño exclusivo, derecho al real de dominio. Ahora, él ejerció la partición y se atribuyó en especie toda la cosa, ¿sí o no? Bueno, los efectos de la partición dicen lo siguiente. Hay efecto declarativo, no traslativo de la propiedad. ¿Qué quiere decir eso? Es como una suerte de efecto retroactivo. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca existió el condominio entre A, B y C. Es una ficción legal, en donde se entiende que A fue propietario exclusivo desde el origen de la indivisión, desde el origen del condominio. ¿Se entiende esto? Eso hace que, por ejemplo, los efectos de excedente que se atribuía a la cosa que había hecho el contrato sobre un bien particular de la herencia antes de la partición, es por este efecto. Porque lo que hace es como si nunca existió la comunidad, como que yo siempre fui propietario. ¿Se entiende? En materia de comunidad hereditaria es lo mismo. A, B y C eran coherederos de esta casa que había dejado el causante. Se la adjudica A y es como si directamente acá hubiese estado el causante y se hubiese transmitido a este. Y las deudas y acreencias, ¿cómo quedan? De la misma forma. Es este, claro, es este. Por eso, imagínense, qué lindo, qué buena pregunta. ¿Qué pasa con la hipoteca? ¿Qué pasa con la hipoteca en este caso? No, se extingue. ¿Por qué? O sea, como que ni siquiera se extingue, nunca existió. ¿Por qué? Porque por el efecto declarativo y retroactivo, A nunca que tuvo qué. Nada en la cosa. ¿Se entiende o no se entiende esto? ¿Cómo son los efectos en la partición? Declarativos, no traslativos. Esto es muy importante, es una ficción legal.
Esto es muy importante por lo siguiente. Si ustedes no entienden los efectos declarativos y no translativos de la partición, puede venir cualquiera a hacer cualquier cosa respecto de los bienes y convalidar cualquier tipo de circunstancias. No. El efecto declarativo y no translativo de la partición solamente juega en los casos de partición entre quienes. Entre coherederos o condóminos. Si estos hubieran salido... ¿Ya hay pocos? Una manifestación de nada. Ahora, si quieren terminar con la clase, esa es la manifestación que hay. Miren. Ahora, Espera, un segundito. Un segundito. Si A dice, muchachos, ejerzo la partición, acá no quiero estar acá. Bueno, no nos ponemos de acuerdo en quién se va a adjudicar la cosa común. Salimos y se la vendemos a C. Bueno, para no poner el mismo nombre, vamos a ponerle Cardoncho. Vamos a ponerle Cardoncho acá. Se la salen a vender a Cardoncho. Ay, a mí me gusta lo que Cardoncho, para los ejemplos es divertido. Bueno, se la salen a vender a Cardoncho. Acá no hay ni efectos ni declarativos ni no translativos. ¿Por qué? Porque acá, ¿quién es el antecedente inmediato de la propiedad de este? Los coherederos o los condóminos. ¿Se entiende esto o no se entiende? El efecto no translativo de la partición, declarativo o no translativo, solamente juega para la partición entre coherederos o condóminos. No cuando salen por partición a vender la cosa. Ahí no juega. ¿Sí o no? Esto es muy importante. Bueno, ahí tienen los efectos. Lindo temita este. Seguimos. Ah, no te dejé colgada. Como... Sí, no, me quedé. ¿Qué pasó? Yo digo, ¿y los derechos del acreedor de la hipoteca? Ah, y usted se quiere meter con eso, yo me meto, mire, no hay drama. No, que hay caras de la van a linchar cuando salgan de acá. No, claro. Yo me meto con ese problema, no hay drama, mira. El acreedor hipotecario, a ver, se puede constituir hipoteca en dos planos distintos. Acuérdese, che, no estoy cuidando el medio ambiente, dibujando acá de cosas, llego por la hoja 15 más o menos. Miren, A, B, C, casa, cosa común, un tercio. Estas son las partes divisas, ¿sí o no? Acuérdense que juegan en un plano completamente distintos. Facultades de los condóminos respecto de esto y facultades de los condóminos respecto de esto, ¿sí o no? Este puede salir a hipotecar la parte indivisa, ¿sí o no? Sí, bárbaro. ¿Qué ejecuta el acreedor hipotecario? Esta parte indivisa. Ahora, ¿él puede salir solito a hipotecar la cosa común? No. Este es el problema de la hipoteca sobre la cosa común. Cuando vos no le pedís el consentimiento al resto de los copropietarios. Esto está clarito, ¿no? Bien. Acá está el problema de la partición. Acá. Ahora, el acreedor hipotecario tiene un as bajo la manga, que es frenar una partición de tipo extrajudicial, porque sus intereses están comprometidos. Por lo siguiente, en una partición extrajudicial, este le dice, che, me mandé una macana, salí a hipotecar la cosa común, no pasa nada, en la partición me lo adjudico yo, y olvídate, porque si me lo adjudico yo por el efecto translativo y declarativo de la partición, se entiende que vos nunca tuviste derecho a nada acá. Se le cae la hipoteca a este. Entonces, ¿qué hace el acreedor hipotecario? Partición ¿cómo? Judicial. Yo intervengo acá para que el juez vele por mis intereses y que no pase esto, por ejemplo. No, por favor. No les contaron, ¿no? El viernes que viene vengo a dar 8 horas de hipoteca, nada más. Y 8 horas de hipoteca y bonus track, 3 horas de anticresis. Y si quieren bonus track, 9 horas de medianería. Bueno, seguimos. Ahora sí, ¿cómo se calcula la legítima? Vamos a estudiar ahora el cálculo de la legítima y con esto englobo acción de colación y acción de reducción también. A ver, ¿dónde está esto de la porción legítima? A partir del artículo 2444 es importante el 2445. Repito, a partir del 2444 es importante el 2445. ¿Cómo cambia
calcula los valores de la legítima de la siguiente forma. ¿Descendientes cuánto? 2/3. ¿Antes de cuánto era? 4/5, bien. Cónyuge y ascendientes ahora cuánto? 1/2. Bien, perfecto. Es decir, hay una suba de la porción. Hay una suba de los precios, ¿no? Hay una suba de la porción disponible. Esto es importante. Ahora, ¿cómo se calcula la legítima de la siguiente forma? Vamos a calcular la legítima. Vamos a calcular la legítima. No hay ningún ambientalista que esté viendo cómo estoy desperdiciando hojas, ¿no? A ver. Tenemos una sucesión. ¿Qué es lo que primero hay que hacer para hacer las cuentitas? ¿Sumar qué? Sumar los bienes de la herencia. Sumar los campos. Bien. Hay que hacer sumar bienes de la herencia. Bien, acá hay que sumar. Esto me va a dar X número. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué hay que restar? Bien, las deudas. ¿Ven la importancia acá de la deuda? La carga de la sucesión, todo eso está acá. Bien. De esta operación me va a dar algo que se llama valor ¿cómo? Valor líquido. Ahora, al valor líquido hay que sumarle algo. ¿Qué? Ahí está el problema. Exacto. Qué lindo. Antes, si estas fueran las cuentitas con el código de Vélez, acá había que sumarle todas. ¿Cuántas donaciones? 1, 2, 3, 4, todas. Todas las donaciones. Todas las donaciones había que sumar acá. Porque la suma de todas las donaciones me daba que la masa de cálculo. Me daba la masa de cálculo. La cuenta para calcular una sucesión sigue, pero me detengo acá en las donaciones. Acuérdense, todas las donaciones eran las que se sumaban ahí antes. Vamos a ver cómo se suman ahora. Miren. ¿Se acuerdan ustedes que había algo que se llamaba acción de colación y otra cosa que se llamaba acción de reducción? Bien, bueno. Venía el profesor de sucesiones y les decía, son distintas las acciones. Por lo siguiente, la acción de colación, ¿qué trae a la masa? ¿Los valores o los bienes? Los valores de donaciones hechas por el causante a favor de quiénes? De los coherederos. Bien, de los coherederos, de los herederos forzosos. Bien, bárbaro. Donaciones colacionables porque superan ¿qué? La porción disponible del causante. ¿Por qué? Porque vos, causante, podés utilizar tu porción disponible para beneficiar a quien se te cante. Adentro de ese a quien se te cante puede ser un heredero forzoso. ¿Se acuerdan que esto se llamaba ¿cómo? Que empieza con N. Bien, la mejora. ¿Y dónde tenía que estar contemplada la mejora? Para que tenga validez. En el expediente. En el testamento. Bien. La mejora únicamente era posible si el testador lo dejaba en el testamento válido al efecto. No en el acto de donación. Jamás en el acto de donación. En el testamento. ¿Qué hace el Código Civil y Comercial? Amplía la posibilidad de que la mejora se encuentre tanto en el testamento como en ¿qué? Como en el acto de donación. Ahora sí se permite. Ahora sí. Bueno, entonces, la acción de colación, ¿cuál es su fundamento? Mantener la igualdad entre los herederos forzosos. Porque esto de que papá te haya hecho una donación a vos que supera la porción disponible, bueno, no, hay que mantener la igualdad. Pero, que muerto papá, yo ahí sé si pasó o no pasó de su porción disponible. Razón por la cual, si pasó de su porción disponible,
no vamos a traer el bien. ¿Qué traemos? El valor. Porque ese valor, ¿dónde se imputa? A la hijuela. Por eso es que después toma de menos este heredero. Bien. Y con la acción de reducción, ¿qué se decía? Que era para donaciones ya no entre coherederos, sino donaciones que el causante hubiera realizado a favor de quién? De terceros. Ah, que acá el fundamento es distinto, no es mantener la igualdad como en el caso de la colación. Acá el fundamento es proteger la ¿qué? La legítima. Bien. ¿Por qué? Porque suponemos una donación efectuada a un tercero que lesiona a la legítima por pasar la porción disponible. Eso hace que la donación sea considerada, y empieza con I, de inoficiosa. Ahora, la pregunta del millón. La donación inoficiosa, ¿qué es aquella en virtud de la cual el causante realiza a un tercero, que superando su porción disponible lesiona la legítima del resto de los coherederos? Esa donación inoficiosa, ¿cómo se reduce? ¿Trayendo el valor o trayendo el bien? Trayendo el bien. Esta fue la enormísimo problema de la naturaleza jurídica de la acción de reducción, el ex artículo 39.55. Por lo siguiente, el artículo 39.55, que hablaba sobre la acción de reducción, hablaba de la acción reivindicatoria de los herederos. Ay, 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 qué miedo. Porque el notariado se angustiaba mucho con esto. ¿Por qué? Por lo siguiente, todas las donaciones efectuadas frente a terceros, o cuando en el estudio de títulos saltaba que había una donación que no estaba cumplido el plazo de prescripción adquisitiva larga, esa donación, si el donante aún estaba vivo, era potencialmente ¿qué? Inoficiosa. ¿Cuándo yo sé que una donación es inoficiosa? ¿Cuando se muere quién? El donante. Cuando se muere el donante. Porque al momento de la muerte del donante es que yo, al hacer las cuentas, sé que si superada la porción disponible esa donación, ¿afecta o no afecta a qué? La legítima. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, acá se debatía la naturaleza jurídica de la acción de reducción. Algunos decían es una acción personal. Otros decían es una acción real. Los que decían una acción personal lo decían por lo siguiente. Les convenía por el plazo de prescripción de la acción. Muerto el donante, una acción personal, ¿cuántos años tenía antes? 10 años, plazo genérico. Pero si vos decías que era una acción real, ¿cuánto plazo tenía? 20. Que es el cómputo de la acción de la prescripción adquisitiva, ¿cómo? Larga. Obviamente para mí siempre fue una acción real. Siempre fue una acción real, que un día lo dije en una convención notarial, que casi que me prendieron fuego ahí en el obelisco, claro. Decir en el notariado que es una acción real, saltan a la yugular. ¿Por qué? Porque es casi sacar a la donación del tráfico jurídico. ¿Por qué? Porque muerto el donante hay que prender 50 velas de que esa donación no sea inoficiosa. ¿Por qué? Porque es reipersecutoria la acción, recupera el bien, no el valor. Es decir, la persona del donatario o del adquirente del donatario no puede desinteresarte el dinero. ¿Por qué? Porque recuperar la cosa es una modalidad de la acción reivindicatoria. La acción de reducción en el fondo es la acción reivindicatoria. ¿Se entiende esto, no? Los problemas que había. Bueno. A pesar de esto, que parecía dentro de todo bastante claro, increíble, pero sí parecía mucho más claro de lo que hay ahora. Por lo siguiente, la acción de reducción actualmente también puede entablarse frente a coherederos. Se quiebra la división de que la acción de colación es para coherederos y que la acción de reducción es para donaciones efectuadas frente a terceros. Porque ahora hay supuestos en donde la acción de reducción también se dirige frente a coherederos, con todo el poder que tiene la acción de reducción. Si bien ahora lo vamos a ver cuando veamos en profundidad, la acción de reducción ahora puede ser frenada desinteresando en dinero al que articula la acción, no por ello deja de ser reipersecutoria en el fondo. ¿Se entiende? Esto es importante por lo siguiente.
vos me podés desinteresar a mí el dinero, en la medida que tengas que el dinero. ¿Se entiende esto o no se entiende? Bien. Ahora, la acción de colación, que es importante, sigue trayendo los valores. Eso queda igual. Hay algunos cambios entre la acción de colación en el Código de Vélez y en el Código Civil y Comercial. ¿Qué cambios hay? Los siguientes. Primero, en materia de legitimación, tanto activa como pasiva, hay dos cosas que deberían de tener claro. Uno, la teoría de los ciclos sucesorios. Repito, la teoría de los ciclos sucesorios. Y dos, que ya no está más legitimado el ascendiente. Han borrado al ascendiente como figura legitimada. Repito, en materia de legitimación, tanto activa como pasiva, hay que tener en cuenta dos cuestiones. Uno, la teoría de los ciclos sucesorios, que ahora les digo qué es. Y segundo, que se ha eliminado la figura del ascendiente como legitimado. ¿Esto está claro? ¿Qué es la figura de la teoría de los ciclos sucesorios? La teoría de los ciclos sucesorios es una teoría gestada por la jurisprudencia, por un juez, que dice lo siguiente: la legitimación para tanto soportar como articular la acción de colación tiene que estar puesta en función de que cuando se efectuó la donación, la persona haya sido ¿qué? Heredero del causante. Al momento que esa causante, que estaba comida, donante, realiza la donación. Por eso, a ver, una donación que yo le hago a mi novia y que después nos casamos y es mi cónyuge, ¿ella tiene que colacionar esa donación? No, ¿por qué? Porque no era heredera al momento de qué? Al momento de la donación, no lo era. ¿Ven cómo opera esto? Abuelo le dona al nieto. Abuelo le dona al nieto. A ver, vamos a poner un caso. Abuelo le dona al nieto. El padre lo excluimos, lo declaramos indigno, afuera de la sucesión. ¿Qué hace el nieto? Actualiza la vocación hereditaria. ¿Tiene que colacionar lo que el abuelo le donó? No, porque no era heredero al momento. Sigue, segundo ejemplo. Abuelo le dona al padre. Padre excluido de la herencia, sube el nieto. ¿El nieto debe de colacionar lo dado al padre? Sí, porque el padre sí era. ¿Ven cómo funciona la teoría de los ciclos sucesorios? Al momento de la donación, la legitimación está puesta en función de si se era o no heredero al momento. Esto es una creación jurisprudencial que se llama la teoría de los ciclos sucesorios. Bien. Ya hablamos que la dispensa o mejora puede ser hecha también ¿en qué? En la escritura de donación. Antes que Vélez solamente era testamento. Ahora es testamento más el acto de donación. Cambia también el cómputo del valor. Por lo siguiente, ¿desde cuándo se computa ese valor? ¿Cómo calculamos el valor para traerlo a la masa? De la siguiente forma. Miren qué lindo cómo es la historia argentina. Vélez había dicho, no, el valor es al momento de ¿qué? De la donación. Esta es la puridad teórica, al momento de la donación. Pero entre el momento de la donación, entre que la persona se muere y ejerce la partición en un país con inflación exponencial como la nuestra, ¿qué pasa con el valor? ¿Puede? Sí, bien. Ahora, la reforma del 68 corrió y dijo, no, el valor se computa al momento de ¿qué? De la muerte. ¿Y qué hace el Código Civil y Comercial como último estadio? ¿Desde cuándo se computa el valor? Hasta el momento de la partición. ¿Se entiende esto, no? Se evita la desvalorización de los valores. Bien. Ojo, el valor es al momento de la partición según el estado del bien al momento de ¿qué? De la donación, obvio. Porque si me donaste la casa y yo a la casa le puse quincho y pileta, claramente que ahora vale más. Pero ¿qué hacemos? No, pará. Es al momento de la partición según el estado de bien al momento de la donación, sin el quincho y la pileta. Es parecido a las recompensas. ¿verdad? Claro, exactamente. ¿Me van siguiendo con esto? ¿Sí o no? Bien. Ahora también es un objeto amplio el de la colación. A mí el 2391 me da un poco de miedo, pero vamos a leerlo. El 2391 habla del objeto de la colación, de un objeto bien amplio. Los descendientes y el cónyuge supérstite obligados a colacionar también deben colacionar
los beneficios recibidos a consecuencia de convenciones hechas con el difunto. ¿Qué palabra hay que es recontra amplia? No, beneficios. La palabra beneficios. Todo lo, por ejemplo, levantar hipotecas, redimir servidumbres, todo eso son liberalidades que no importan donación. ¿Por qué? Porque donación es la enajenación de una cosa a título gratuito, ¿sí o no? Bueno, yo he escrito acá un artículo que digo que acá hicieron una ensalada terminológica, pero bueno, acuérdense, el objeto de la colación son beneficios, sean o no donaciones en el sentido estricto de la palabra. Es decir, hay una ampliación acá. ¿Me van siguiendo con esto? Bien. Ahora, seguimos. ¿Dónde aparece la acción de reducción en materia de colación? Es decir, ¿cómo se mete entre los coherederos? En dos artículos. 2386, que hay que tatuárselo. 2386, sí, hay que tatuarlo. Y al lado, o sea, acá si quieren tatúense Wanda, como Ikari, pero abajo pongan ese artículo. Del otro lado pónganse si quieren Ikari, y abajo pongan el 2417. ¿Sí? Tatúense esos dos artículos. Porque esos dos artículos marcan el quiebre. ¿Por qué? Porque es la incidencia de la acción de reducción entre coherederos. ¿Qué dice el 2386? Donaciones como. Y miren, veamos. Las donaciones hechas a un descendiente o al cónyuge cuyo valor excede la suma de la porción disponible más la porción legítima del donatario, aunque haya dispensa de colación o mejora, está sujeta ¿a qué? A reducción. Tremendo esto. Ahora bien, el 2417, partición por donación. ¿Se acuerdan que los ascendientes pueden partir estando vivos, no? O por donación, o pueden dejar por testamento la partición realizada. ¿Se acuerdan, no? Eso sigue estando, lo pueden ver. En materia de partición por donación aparece el 2417, que dice lo siguiente. El descendiente omitido la partición por donación o nacido después de realizada esta, y el que ha recibido un lote de valor inferior al correspondiente en su porción legítima, puede ejercer ¿qué clase de acción? Reducción, tremendo. Si a la apertura de la sucesión no existen otros bienes del causante suficientes para cubrirlo. Tremendo. Dos artículos que te marcan la incidencia de la acción de reducción entre coherederos. A ver, piensen esto. Hay algo que en el fondo el notariado va a estar preocupado, que es el siguiente. Las donaciones a coherederos también son susceptibles de ser inoficiosas y de ser atacadas por acción de reducción. Es un problema este, porque ahora equipara todas las donaciones, las pone en pie de igualdad. ¿Sí o no? Esta es como la de Cali, digamos, la negativa. Pero miren esto, qué divertido. Vamos al artículo más controvertido de todo este código. Obviamente yo no tengo una respuesta, ¿no? Ojalá la tuviera, al 2458, el peor de todos los artículos del Código Civil Comercial. El 2458 es dilapidario. Miren el 2460... Ah, no, perdón. 2459, miren, ya no lo quiero tanto. 2459, tremendo. 2459. ¿Cómo arranca? ¿Cuál es el epígrafe? Ah, bueno. Omitan ese epígrafe, porque va a traer más confusión que certeza. Lean. La acción de reducción no procede contra el donatario ni contra el subadquirente que ha poseído la cosa donada durante 10 años computadas desde la adquisición de la posesión. ¡Chan! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Terrible esto! No se dan cuenta de algo que es terrible, me acongoja mucho esto. Por lo siguiente, ¿cuándo sé yo que una donación es inoficiosa? Cuando le deja la legítima. ¿Y cuándo sé eso yo? A la muerte del donante. Yo a la muerte del donante que sé si esta donación es inoficiosa por exceder la porción disponible y atentar contra la legítima. ¿Y acá qué me está queriendo decir? Que hay supuesta prescripción que consolida los derechos del donatario a los 10 años
desde adquirida la posesión del bien, no desde la muerte de quién, del donante. Esto es terrible. ¿Por qué? Porque surte una suerte de prescripción contra una persona que no tiene acción para nada, porque su acción recién comienza con la muerte del causante. Y el donante puede haber sido Mirta Legrand, que había vivido 238 años, que se le termina la posibilidad de articular la acción de reducción. ¿Ven lo terrible de esto? Es totalmente antijurídico. ¿Cómo puede correr algo contra mí si yo ni siquiera tengo la acción para articularlo? Pero a mí me parece bien para asegurar el tráfico jurídico. Esa es la postura de la doctora Aida que me baja de Carlucci. ¡Está bárbaro! Te dice. Y obviamente el notariado que aplaude de pie esta solución. Es que si no, nunca tiene la seguridad jurídica este donatario. ¿Qué? ¿Cómo? Perdón. Que si no, este donatario siempre está ahí, el que recibe la donación, siempre está ahí en esa suerte. A mí me parece que si ustedes quieren optar por la seguridad jurídica, la solución me parece fantástica, pero no a través de esto que es una solución antijurídica. Nunca puede correr algo contra una persona que ni siquiera tiene la acción para defenderse. Este es el problema. El problema no es el fin está lindísimo. El problema no es el fin, el problema es el medio para llegar al fin. Es un medio totalmente antijurídico porque no tiene gollete. Ay, parece usar una palabra muy antigua. Da para hablar. Acá mirar la bomba de la noche. Sí. Que beneficia a un tercero, porque no dice que sea corredero. Obviamente, beneficia al donatario, beneficia al adquirente del donatario. Miren. Los dejé plasmados, ¿no? Con este 2459 es tremendo. Miren, ¿se acuerdan acá que paramos para explicar esto de acá? ¿Qué donaciones hay que sumar? Bien, las donaciones que... Hay algunos profesores que dicen algo con lo cual yo no estoy de acuerdo, que es lo siguiente. Para calcular estas donaciones hay que hacer como una línea de tiempo. Si acá se murió la persona, hay que contar 10 años para atrás. ¿Por qué? Porque se van a sumar todas las donaciones efectuadas 10 años para atrás del momento de la muerte. ¿Por qué? Porque a los 10 años es cuando se limita la acción de reducción, ¿sí o no? Bueno, para mí esto está mal. Por lo siguiente, ¿qué dice el 2459? ¿Desde el momento de que se comienza los 10 años? Adquisición de la posesión, que no es lo mismo de lo que interpretan algunos, que es desde el acto de la ¿qué? De la donación. La gente que trabaja o trabajó alguna vez o tuvo contacto con el notariado sabe que yo puedo realizar el acto de la donación un día y que el donatario puede tomar la posesión cualquier otro día, ¿sí o no? Parezco Leandro Picado, mira, me voy para una parte y me voy para la otra, te estoy volviendo loco. Bien, ¿estamos de acuerdo con esto? Yo no entiendo por qué leen el acto de la donación, o yo necesito aumento de los ojos. Porque la persona que trabajó en el notariado sabe que puede haber una bifurcación entre el acto de la donación y la toma de la posesión. Y esto es desde la toma de la posesión. Ergo, ¿qué donaciones hay que computar acá? Hay que ver el caso concreto, porque hay que ver desde cuándo se tomó la posesión. ¿Sí o no? Es para mí una solución simplista decir desde el acto de la donación. ¿Por qué? Pues bueno, nos fijamos en la fecha del acto de donación. Sí, pero puede no coincidir. Puede no coincidir. Y ojo, miren cómo todo tiene que ver con todo. ¿Cómo se adquiere un derecho real? Con título suficiente y modo suficiente. Miren, todo tiene que ver con todo. Qué bárbaro. Si estamos hablando de un inmueble, porque miren, ¿para qué clase de bienes se aplica? Bienes como esto que estamos hablando. Bienes registrables. Yo no sé por qué hay cierta gente que también se lo aplica a la donación de estampillas, de cosas muebles como la cena de la abuela. No, es cosas bienes registrables. ¿Qué estamos hablando en el fondo? Inmuebles y automotores a lo sumo, y si hay alguna asociación con ganado, no sé, en el medio, caballo de carrera, no sé, esas cosas. Pero el inmueble, ¿cómo se adquiere el derecho real? Con TS más MS, cajón, derecho real, más IRD.
Esto da derecho real oponible a todo el mundo, derecho real verdadero. ¿Sí o no? ¿Es así? ¿Qué es esto de acá? ¿Qué es el título suficiente? Esto está todo en el 1892 del Código Civil Comercial. Nunca jamás en la vida, pues los profesores de reales nos angustiamos mucho cuando escuchamos esto. Nunca jamás en la vida hay que decir que el título suficiente es la escritura pública. Jamás. Por lo siguiente, esta parte también editala, ¿no? Como todo lo que vengo diciendo también. Edito todo. Editalo todo. 30 segundos para ver el video. Hola, soy Gonzalo. Chao, nos vemos. Aplausos. Claro. Mira, el título suficiente es como el amor. Es como el amor. Me voy a poner metafórico con esto. Voy a utilizar una... A ver. Te tengo cerca. ¿Recibiste alguna...? Me voy a meter en algo muy íntimo. ¿Recibiste...? ¿Hay alguna compensación económica por eso? Porque usted está pidiendo desde hoy. Sí, fue un gusto haber venido bien más primera vez. No. ¿Recibiste alguna carta de amor en tu vida? Sí. Ah, canchera, lo dijo canchera. Sí, bueno. ¿Estás en condiciones de decirme que la carta de amor es el amor? Pero sí podrías decir que es una representación formal del amor, ¿no? Bien. Bueno, con el título suficiente y la escritura pública pasa lo mismo. El título suficiente es un acto jurídico, es un abstracto, es un acto jurídico cuya representación formal en materia de inmuebles, ¿cuál es? La escritura pública. ¿Por qué no hay que decir que el título suficiente es la escritura pública? Por lo siguiente, a mí me pueden decir, mire doctor, acá tengo una escritura, acá está el título suficiente. Yo lo miro y digo, sí, pero acá Pepito tenía 12 años y salió a vender una casa. ¿Qué te estoy queriendo decir con esto? Que el acto jurídico como tal tiene que ser ejecutado por DIL. ¿Qué es DIL? Discernimiento, intención y libertad. Y los actos jurídicos son susceptibles de todos los vicios de los actos jurídicos. Ergo, yo puedo tener un papel divino, precioso, sellado por parte del notariado en foja, protocolo, todo divino, y sin embargo, cuando me lo pongo a leer, ser un acto jurídico recontraviciado que no es apto para ser título suficiente. Si me vende un menor, es justo título, no es título suficiente. ¿Se entiende esto, no? Bien. Bien. A los profesores reales nos gusta remarcar esto. Título suficiente. Ah, mirá, ahí en el fondo que me está diciendo el profesor de reales diciendo sí. Bien. No me plaques el tema del amor, te lo pido. Yo una vez dije una barrabasada que encima fui escrachado. Edita esto también, ¿no? ¿Otra vez? Una vez dije una cosa que fue terrible y yo dije, no, o sea, creo que soy conocido más por eso que por otra cosa. Dije, en su momento el contrato real. Hoy lo podríamos decir que el contrato real ya no existe más, podríamos decirlo como el derecho real, ¿no? Que el derecho real es como el amor, porque se perfecciona con la entrega de la cosa. Una animalada absoluta. Pero yo lo dije para despertar a la gente en ese momento, a los chicos. Y los desperté. Cumplí la finalidad. Pero bueno, era un chacarrillo para decir. Hay gente que se agarra así la cabeza, no sé lo que dijo, ¿no? Bueno, título suficiente es el acto jurídico. Acá, este acto jurídico puede ser compra, venta, donación, permuta, todo contrato que tenga la aptitud como acto jurídico de transferir o constituir derechos reales, ¿sí o no? Bien. ¿Y el modo suficiente qué es? La tradición, la inscripción. La gente suele decir que esto es la tradición. Y yo pregunto lo siguiente siempre. Si el modo suficiente es la tradición, ¿por qué llamamos modo suficiente y no ponemos otra letra T acá? Porque somos jodidos los profesores de derechos reales. No, porque la tradición puede ser, miren, yo puedo venir así y entregarte esto a vos así, y ustedes como sociedad lo único que hacen es percibir el hecho empírico de que vino una persona que le entregó un marcador a otra. El problema es que ustedes como sociedad no saben con qué finalidad yo le entregué el objeto, porque yo le pude haber dicho, te lo presto, una horita nada más. Este contrato, ¿cómo se llama? Comodato. ¿El comodato transfiere derechos reales? No, derechos personales. Sí. ¿Ella es tenedora o poseedora en términos de relaciones de poder? Tenedora, bien. Pero yo también pude haberle dicho, te lo vendo o te lo regalo. Toma, te lo regalo. ¿Quién tiene el derecho real de dominio ahora?
Ella. ¿Por qué? Porque la donación se sabe que es un acto jurídico que transmite derechos reales. Ergo, la tradición, que es la entrega voluntaria de la cosa y la recepción voluntaria de la misma, la entrega, cumple doble finalidad. Uno, el contacto físico con el objeto, es decir, transmite la relación de poder de que se trata. Y dos, cuando está apoyada en un título suficiente, esa tradición deja de llamarse tradición para pasar a ser modo suficiente. Ergo, el modo suficiente es la tradición cuando tiene ¿qué? Título suficiente. Y cuando tiene legitimación y tiene capacidad de entradente. Cuando tiene estas características, la tradición pasa a ser modo suficiente. Ergo, en la lógica del 2459, recién con esto de acá es que comienza a computarse la prescripción, no con esto de acá. ¿Ven lo importante que es trabajar interdisciplinadamente entre todas las ramas del derecho civil? Porque la gente que hace sucesiones, que generalmente, no sé por qué, ve que es desde el acto de la donación, cuando no, la teoría de los derechos reales te marca otra cosa. ¿Sí o no? Bien. ¿Se entendió hasta acá? Bien. Bien, bien. Evitaste la parte de lo... No, le quería decir que el marcador no es ni suyo ni de la señora del Poder Judicial. Qué lindo. ¿Qué soy yo, tenedor o poseedor? Tenedor. ¿Y ahora? Ladrón. Un fenómeno. Un jugador todoterreno. El Kun Agüero. Increíble. No, miren, falta. Les quiero terminar el cálculo de la legítima y pasamos a sucesión testamentaria. Bueno. Se rifan estos después, ¿no? Como la rifa de Paco. Bueno. Volvemos ahora con todos los cálculos, ahora sí ya todos definidos y lo dejamos de vuelta todos en una hoja. Sigue la sucesión, primero que hay que hacer, sumar. ¿Sumar qué? Los bienes. Se le restan las... Esto queda. ¿Queda? Activo líquido. Bueno, valor líquido, activo líquido. ¿Más? No, ya no todas. Pues si no fue al juguete todo lo que vine hablando. Todas las donaciones eran antes. Ahora las donaciones hay que tener en cuenta todos estos plazos de acción de reducción y acción de colación. Bien. Una vez que tengo esto, tengo masa de cálculo. ¿Y qué calculo? La legítima. Si concurre cónyuge con descendientes, ¿qué puede pasar? ¿Qué legítima toman? Una es 2/3 y la otra es 1/2. ¿Cuál toman? 2/3. Bien. Entonces, masa de cálculo, MC. MC es igual a... A ver, no, pare. Estoy haciendo cagada, no es MC. Es M, porque vamos a calcular la legítima ahora. Ya tenemos X, que es la masa de cálculo. Ahí tenemos el coso. Esto, ¿saben qué pasa? Ya que me estoy cansando. Cuando me estoy cansando se me está yendo la... M, ¿qué legítima? ¿Dónde sobreviene propio del cálculo? No, estamos haciendo una sin... Primero, obviamente, que te sacás... A ver, el cónyuge, ¿cómo hereda? Sí, bienes propios y bienes gananciales. ¿Los gananciales qué hace? No hereda, pero ¿qué hace? Retira como socio de la sociedad conyugal. Bien. ¿Y en los bienes propios? Ahí está. Increíblemente aparece esa misma fórmula en el Código Civil y Comercial que didácticamente, ¿quién había formulado esto que el cónyuge era como un hijo más en los bienes propios? Guillermo Borda. Guillermo Borda fue el que dijo eso y gustó tanto la historia porque fue tan claro que aparece ahora incorporado la misma redacción en el Código Civil y Comercial. Bueno, ya hicimos los cálculos, vamos a poner, porque ya no terminamos nunca más. Bien, la legítima. Ahora sí, la legítima es de esta forma. Masa de cálculo y 2/3, ¿sí o no? Si concurre con descendiente. Esto te va a dar un valor, que es X. ¿Y cómo se calcula la porción disponible entonces?
Un tercio, ¿no? Legítima, que es este valor X, menos, pasa el cálculo. ¿Ven? Ahí se calcula la porción disponible. ¿Por qué? Porque ya tengo la masa de cálculo, el resto era legítima y el resto era lo que el causante podía libremente disponer. ¿Sí o no? ¿Le sirve verlo así en forma de ecuación? ¿Qué no cierra? ¿Hay algo que no cierra? ¿Qué no cierra? La puerta. Me sale haciendo trabada. Miren, bienes menos deudas da un activo líquido, ¿sí o no? El activo líquido. Y el problema de las donaciones acá, te dan la masa de cálculo. ¿Por qué la masa de cálculo? Porque sobre este valor hay que calcular tanto la legítima como la porción disponible. Bueno, fácil. 2/3 si concurren descendientes, pero acá si concurriera el cónyuge solo, ¿cuánto sería? 1/2. Si el ascendiente, 1/2 también, bárbaro. Esto te va a dar un valor X, ¿sí? Bueno, este valor X, que la legítima hay que restarle ¿qué? La porción disponible. Nada, perdón, la legítima restarle la masa de cálculo. Me hacen equivocar. La masa de cálculo. Ahora sí, ahora lo ven. Claramente fue una patinada a propósito, parece que estaban prestando atención. Bueno, seguimos. ¿Esto está? ¿Me puedo quedar tranquilo con que esto está? Son 8 horas para llegar a esto, en realidad. Claro. Esto está. Arranco con sucesión testamentaria. Script final, sucesión testamentaria. ¿Qué hay de nuevo en la sucesión testamentaria? Bueno, ¿cuántas formas había en el Código de Derecho? ¿Cuántas formas testamentarias había en el Código de Derecho? 3. 3 de las conocidas, porque había otros testamentos. ¿Cómo se llamaban? Los testamentos especiales para momentos de epidemia, frente al buque, el capitán. ¿Qué hace el Código Civil y Comercial? Elimina todo y deja 2 formas en pie. 1, el testamento hológrafo. Y 2, el testamento por acto público. Elimina el testamento por acto cerrado. Quedan 2 formas en pie. Acuérdense. La forma de los testamentos son de orden público, razón por la cual no puedo combinar las formas entre sí, no puedo hacer esto, suplir la forma de uno con otra. No, ese orden público debe bastarse a sí mismo. Bien. Ahora, ¿qué me interesa de testamentos? Porque si no, no va muy más. El testamento por acto público, la cantidad de testigos es interesante. 2 testigos. 2. El resto no hay problema. Quiero pararme en el 2482. Inhabilidad para suceder por testamento. ¿Por qué me paro en el 2482? Por lo siguiente. ¿Se acuerdan allá por las 9:15, 9:30 de la mañana que dijimos que 8 menos cuarto, 8:30 íbamos a terminar de hablar de la capacidad sucesoria? Sí. Bueno, llegó el momento. ¿Qué era la capacidad sucesoria? La condición para el llamamiento. La aptitud para ser titular de relaciones jurídicas sucesorias. ¿Capacidad de derecho o de derecho? De derecho, bien. Ahora, toda capacidad de derecho tiene su némesis, que era incapacidad de derecho. Acá está, el 2482. El 2482 en sucesión testamentaria son las incapacidades de derecho. ¿Quiénes no pueden suceder por testamento? Tutores y curadores cuando no son aprobadas sus ¿qué? Sus cuentas. El escribano y los testigos y los ministros de cualquier culto. Eso no pueden. Tampoco pueden por interpuesta persona, es decir, ascendientes, descendientes, cónyuges de ninguno de estos que acabamos de nombrar. ¿Sí o no? Eso está en el artículo 2483. Bien, bárbaro.
2486 y 2488, ya llega el momento de decir estudien en su casa. 2486 y 2488 es heredero universal por una parte y heredero de cuota por la otra. Legados no cambia, esto sí me interesa. Revocación y caducidad de las disposiciones testamentarias, esto sí. El artículo 25.12. El artículo 25.12 habla de la revocación expresa del testamento y el 25.13 habla del testamento posterior. Y dice, el testamento posterior revoca al anterior, y esto es tremendo, esto subrayélo, si no contiene su confirmación expresa. Ojo con esto. Esto era así en Vélez, luego dejó de ser así a través de la reforma de la ley 17711 y volvemos a Vélez nuevamente. Criticable. ¿Por qué? Porque parecería que en realidad, si yo hago un testamento y luego hago otro, para ver la revocación debería de computarse si hay incompatibilidad entre ambos, que sigue estando, porque dice, excepto que de las disposiciones del segundo resulte la voluntad del testador de mantener el primero. Pero a mí, yo si comparara los dos testamentos, uno de ellos podría quedar revocado si hay incompatibilidad de disposiciones testamentarias, que es lo que teníamos antes. Antes, es decir, a partir de la reforma del 68. Pero ahora no. Si vas a hacer otro testamento, ¿qué tiene que tener el segundo? Si quiero mantener el primero, la confirmación expresa. ¿Por qué? Porque si yo hago un segundo testamento, automáticamente, ¿qué pasa con el otro? Bien, perfecto, lo revoca. ¿Se entiende esto? A ver, volvemos una vez más. Tengo un testamento, hago otro, parecería que se tiene como revocado el primero que hice. Si yo expresamente, ¿qué hago? No lo confirmo, o de las disposiciones del segundo nos surge que yo quiero que mantenerlo. Es decir, ya no juega más esto de tratar de compatibilizar los dos testamentos para ver qué es lo que queda en pie. Si queda o no queda en pie el primer testamento que hice. ¿Me siguen con esto? Bien, acá se vuelve a Vélez. 25.14, revocación por matrimonio. El matrimonio contraído por el testador revoca el testamento anterior. ¿Por qué? Piensen un segundo. Yo hago un testamento, me caso mañana. Se me entiende por revocado. ¿Por qué? ¿Qué tengo que respetar? La legítima que el otro lo pone al cónyuge. Bien, perfecto, los derechos sucesorios del cónyuge. Excepto que en este se instituya heredero al cónyuge, ¿ves? Ahí lo está salvando, o que en sus disposiciones resulte la voluntad de mantenerlo después del matrimonio. ¿Se entiende entonces? Hay que salvar los derechos del cónyuge. Por eso que la regla es que si tengo un testamento en caso, se entiende por revocado salvo estas excepciones. ¿Sí o no? Bien. Ahora. Porque después ya hay cosas que son prácticamente lo mismo. ¿Quieren seguir con testamentaria? ¿No? ¿No? ¿Quieren terminar o seguimos? ¿Seguimos? Después el resto es todo lo mismo. A ver, veamos esto. 25.15. Cancelación o destrucción del testamento hológrafo. Y acá lo más importante es el anteúltimo y el último párrafo del 25.15. Las alteraciones casuales o provenientes de un extraño no afectan la eficacia del testamento, con tal de que se pueda identificar la voluntad del testamento por el testamento mismo. ¿Se entiende esto? Modificaciones en mano extrañas en el testamento no invalidan su validez. Esto sí es interesante. Y lo último es, no se admite prueba alguna tendiente a demostrar las disposiciones de un testamento destruido antes de la muerte del testador. Es decir, no puedo traer el testamento roto y pegado con cinta scotch. No puedo hacer eso. Y sí que me salteé, y con esto sí voy a terminar, que es importante,
Los requisitos formales, habla el 2474, sanción por inobservancia de las formas. 2474, sanción por inobservancia de las formas. La inobservancia de las formas requeridas para otorgar el testamento causa su nulidad total. ¿Por qué? Porque la forma es de orden público, razón por la cual la nulidad es total, era antes lo que se entendía por nulidad como absoluta. Bien. Ahora, pero satisfechas las formas legales, la nulidad de una o varias cláusulas no perjudica ¿qué? Las restantes partes del acto. Yo puedo tener cláusulas con condiciones que sean ineficaces, que mientras respete la forma del testamento, cae la cláusula, pero no cae el ¿qué? El testamento. Esto se llama principio de continuidad del testamento. ¿Es como el principio de la continuidad de los contratos? Bueno, es lo mismo. Este es el principio de continuidad de los testamentos. 2475. Confirmación del testamento nulo por inobservancia de las formas. El testador solo puede confirmar las disposiciones de un testamento nulo por inobservancia de las formalidades, reproduciéndolas en otro testamento otorgado con los requisitos formales pertinentes. ¿Qué quiere decir eso? Ah, claro, le llego a errar en la forma en uno y ¿qué tengo que hacer? ¿Otro con qué? Con la forma que quiera respecto de ese testamento. Bueno, gente, más roso el infarto, más o menos. ¿Les gustó? ¿Sí? ¿Puedo venir de vuelta?